Bienvenidos a un viaje asombroso por el corazón de las leyendas más antiguas. Hoy nos adentraremos en el mundo de la mitología egipcia, donde criaturas como Amit, el devorador de los muertos, aguardan para revelarnos secretos de un pasado místico, y continuaremos descubriendo otras 6 criaturas míticas que han fascinado a la humanidad durante milenios. Número 1. Amit, el devorador de los muertos, era una criatura mítica de la mitología del antiguo Egipto. Era un ser parecido a una quimera con cabeza de cocodrilo, patas delanteras de león y patas traseras de hipopótamo. Amit encarnaba a los temibles y antropófagos depredadores que temían los antiguos egipcios. La combinación única de rasgos animales de Amit representaba el poder feroz de la naturaleza y los peligros que aguardaban a las almas en el más allá. La cabeza de cocodrilo simbolizaba la naturaleza agresiva y mortal de la criatura. Las patas delanteras del león significaban su fuerza y autoridad, mientras que las patas traseras del hipopótamo representaban el caos y las aguas peligrosas. La aparición de Amit sirvió como advertencia para los fallecidos en el salón de Mahat. Los egipcios creían que después de la muerte el corazón sería comparado con la pluma de Mahat, la diosa de la verdad y la justicia. Si se descubriera que el corazón pesa más que la pluma, Amit lo devoraría, condenando el alma al tormento eterno. Amit jugó un papel crucial en el concepto del más allá del antiguo Egipto. Los egipcios creían en la existencia de una vida futura donde las almas serían juzgadas por sus acciones en la tierra. La presencia de Amit en el proceso del juicio añadió un elemento significativo de miedo y consecuencias. El miedo a ser devorados por Amit motivó a los antiguos egipcios a vivir una vida recta y pacífica. Creían que manteniendo la integridad moral y llevando una vida virtuosa podrían evitar la ira de Amit y asegurarse una vida futura. En conclusión, Amit, el devorador de los muertos, era una criatura importante en la mitología del antiguo Egipto. Su apariencia distintiva y su papel simbólico enfatizaban las consecuencias de un corazón corrupto y el juicio final que aguardaba a las almas en el más allá. El impresionante poder de Amit creó un sentido de responsabilidad moral entre los antiguos egipcios, moldeando sus creencias y acciones durante sus vidas. Número 2. Bennu. El pájaro del renacimiento Bennu, también conocido como el pájaro del renacimiento, tiene una conexión notable con el mito del Fénix, una criatura legendaria a menudo asociada con el renacimiento en varias culturas. En la mitología egipcia, Bennu representaba la resurrección y la renovación. Se creía que era el compañero de Ra, el dios del sol, y estaba asociado con el ciclo diario de salida y puesta del sol. En la cultura egipcia, Bennu simbolizaba el ciclo de vida, muerte y renacimiento. Su asociación con Ra reforzó su conexión con el sol y el concepto de renovación eterna. La elegante presencia del pájaro y su capacidad para elevarse sobre las cenizas representaban el espíritu perdurable del pueblo egipcio. Bennu jugó un papel fundamental en el concepto egipcio de renacimiento. Se creía que Bennu aparecería en los albores de una nueva era, señalando el inicio de un nuevo ciclo de creación. Esta idea reflejaba la creencia de los egipcios en la naturaleza cíclica de la vida y el potencial de transformación y regeneración. Como pájaro del renacimiento, Bennu encarnaba la esperanza de la inmortalidad y la continuación eterna de la existencia más allá de la muerte. Su influencia impregnó los rituales religiosos y las prácticas funerarias, donde el concepto de renacimiento era de suma importancia. El simbolismo perdurable de Bennu en la cultura egipcia resalta el profundo significado del ciclo de la vida y la muerte dentro de sus creencias, estableciendo firmemente a Bennu como una figura cautivadora e integral en la mitología del antiguo Egipto. Número 3. El grifo, guardián de los tesoros. En la mitología egipcia, el grifo era una criatura legendaria conocida por su papel de protector de posesiones valiosas. Exploremos la definición,
los orígenes, el simbolismo y su importante papel en el antiguo Egipto. El grifo, también conocido como Shedu en la mitología egipcia, era una criatura mítica con cuerpo de león y cabeza de águila. Sus orígenes se remontan a la antigua Mesopotamia, pero también se menciona en textos del antiguo Egipto. Los egipcios creían que el grifo poseía una fuerza y resistencia notables, lo que lo convertía en un guardián ideal de tesoros y lugares sagrados. Su poderosa combinación de simbolismo de león y águila representaba su naturaleza protectora y su capacidad para volar alto y estar alerta. El grifo tenía un simbolismo importante en el antiguo Egipto. El componente león de la criatura representaba fuerza, coraje y nobleza, mientras que el águila simbolizaba sabiduría, visión y conexión divina. Esta fusión de atributos convirtió al grifo en un símbolo de autoridad y protección divina. A menudo se colocaba una representación del grifo en lugares estratégicos, como en las entradas de los templos o cerca de las tumbas de los faraones, para ahuyentar a los espíritus malignos y disuadir a los ladrones. La presencia del grifo representaba la santidad de estos espacios y garantizaba la seguridad de los tesoros que contenían. La función principal del grifo era salvaguardar posesiones valiosas, incluidos artefactos sagrados, riquezas y tesoros reales. Su imponente estatura y apariencia feroz sirvieron como un poderoso elemento disuasivo contra posibles intrusos y aquellos con malas intenciones. Los antiguos egipcios creían que la presencia vigilante del grifo protegía estos tesoros de amenazas tanto físicas como espirituales. Su papel como guardián infundió una sensación de seguridad y reverencia, garantizando la preservación de los tesoros más preciados de Egipto para las generaciones venideras. Así, el grifo jugó un papel crucial como guardián de los tesoros en el antiguo Egipto, combinando la fuerza de un león y la sabiduría de un águila para proteger y preservar las invaluables riquezas de la civilización egipcia. Número 4. Apep. El enemigo del sol. La mitología que rodea a Apep, también conocida como Apophis, está profundamente arraigada en las creencias del antiguo Egipto. Apep fue representado como una serpiente colosal que se extendía desde la cabeza hasta la cola, con una presencia amenazadora que amenazaba al dios del sol, Ra. Según la leyenda, Apep vivía en el inframundo e intentaba frustrar el viaje del sol por el cielo todos los días. Se creía que cada mañana Apep libraba una feroz batalla con Ra, enroscado justo debajo del horizonte. Las intensas luchas entre Apep y Ra simbolizaron la eterna lucha entre el orden y el caos, la luz y la oscuridad. La victoria de Ra sobre Apep aseguró la continuación de la vida y el triunfo de la creación sobre la destrucción. Estas batallas sirvieron como poderosas metáforas de la constante lucha cósmica que sustentaba la mitología egipcia. Las acciones de Apep tuvieron efectos de gran alcance en las creencias religiosas de los antiguos egipcios. Los intentos de Apep de consumir a Ra y hundir al mundo en la oscuridad representaron la máxima amenaza a la armonía cósmica y requirieron vigilancia y protección constantes. La derrota de Apep por Ra reafirmó el poder del dios Sol y reforzó la creencia en el orden imperante en el universo. En conclusión, Apep jugó un papel crucial en la mitología egipcia como encarnación del caos y enemigo perpetuo del dios Sol Ra. Las batallas entre Apep y Ra sirvieron como poderosos símbolos de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, el orden y el caos. Comprender la mitología que rodea a Apep ayuda a arrojar luz sobre la compleja cosmología y las creencias religiosas del antiguo Egipto. Número 5. El Nadaja, la hechicera del Nilo. El Nadaja ocupa un lugar importante en la mitología egipcia, particularmente en relación con las encantadoras aguas del Nilo. El Nadaja es descrito como una hermosa criatura cuya voz cautivadora atrae a los hombres hacia las orillas del río.
Una vez que las víctimas desprevenidas se acercan al agua, el Nadaha las agarra y las ahoga, simbolizando los peligros que encierra el Nilo. El Nadaha a menudo se representa como una figura seductora que irradia encanto con su encantadora voz. Los cuentos la describen como un ser seductor, capaz de cautivar hasta a las personas más cautelosas. Su apariencia varía en diferentes relatos. A veces se asemeja a una criatura parecida a una sirena, mientras que en otras adquiere una forma más etérea. Las leyendas que rodean a El Nadaha se han transmitido de generación en generación y advierten a la gente sobre los traicioneros poderes que posee. El folclore narra historias de viajeros desprevenidos que se sienten atraídos por sus fascinantes melodías, solo para encontrarse con una muerte acuosa. Si bien los orígenes de El Nadaha dentro de la mitología egipcia siguen siendo relativamente recientes, ha encontrado su lugar en los cuentos y el folclore junto a las deidades antiguas. Vale la pena señalar que el Nadaha se asocia típicamente con los genios musulmanes más que con las deidades egipcias tradicionales. Esto indica una mezcla de sistemas de creencias e influencias culturales a lo largo del tiempo en la tierra del Nilo. El Nadaha sirve como figura de advertencia en el folclore egipcio, recordando a la gente los peligros potenciales que acechan en las aguas sagradas del Nilo. La presencia de esta hechicera en el tapiz mitológico de Egipto contribuye a una comprensión más amplia del complejo y rico folclore de la región, proporcionando información sobre las creencias y tradiciones culturales que han dado forma a la sociedad egipcia a lo largo de la historia. Número 6. El serpopardo, símbolo del caos. Era una criatura mítica de la mitología egipcia antigua que tenía cuerpo de leopardo y cabeza de serpiente. Su combinación única de estos dos poderosos animales representaba el caos y el peligro que había más allá de las fronteras de Egipto durante el período predinástico. La apariencia física del serpopardo encarna la dualidad de la naturaleza, combinando la agilidad y la fuerza de un leopardo con las astutas y misteriosas cualidades asociadas con las serpientes. Esta representación transmite la creencia en la cosmovisión del antiguo Egipto de que el mundo era una batalla constante entre el orden y el caos. Simbólicamente, el serpopardo sirvió como recordatorio de las fuerzas impredecibles e indómitas que amenazaban la existencia civilizada del antiguo Egipto. Su presencia transmitía la idea de que mantener el orden y la armonía dentro de su sociedad era crucial para preservar su forma de vida. El concepto de serpopardo se remonta al período predinástico en Egipto, que se caracterizó por una época de transición y conflictos territoriales. Se cree que serpopardo simbolizaba los peligros y los territorios desconocidos que existían más allá de las fronteras establecidas de Egipto durante esta era tumultuosa. Cuando los egipcios predinásticos se aventuraron en regiones inexploradas, se encontraron con fuerzas desconocidas y potencialmente hostiles. Los serpopardo encarnaron estos encuentros y representaron el caos al que se enfrentaron más allá de los límites de su civilización. Existen varias teorías sobre la importancia del serpopardo. Algunos estudiosos proponen que pudo haber representado la vitalidad y la energía natural que se encuentran en la naturaleza, en contraste con el orden y la estructura de la sociedad egipcia. Otros sugieren que serpopardo simbolizaba los instintos primarios y las fuerzas primarias que necesitaban ser controladas y domesticadas para la estabilidad general de la civilización egipcia. Número 7. La esfinge, guardián enigmático con cuerpo de león y cabeza de humano, ocupa un lugar destacado en la mitología egipcia. Sus orígenes y propósito han intrigado durante mucho tiempo tanto a eruditos como a aventureros. La esfinge es una criatura imponente, erguida con su expresión enigmática mirando a lo lejos. Se cree que representa una deidad protectora asociada con Horus, el dios con cabeza de halcón. La esfinge más famosa, ubicada en Giza, está unida a la Gran Pirámide de Kefren, lo que aumenta su mística. Según la mitología, la esfinge actuaba como guardiana,
tanto física como espiritual. Su presencia servía para ahuyentar a los espíritus malignos y proteger los espacios sagrados, como templos y tumbas, de cualquier fuerza malévola. La creencia en su papel divino lo convirtió en una parte integral de las prácticas religiosas del antiguo Egipto. En la arquitectura, la esfinge jugó un papel importante en el paisaje. Ubicado estratégicamente en las entradas de templos y tumbas, simbolizaba protección y autoridad. Su imponente presencia transmitía una sensación de poder y disuasión, advirtiendo a los intrusos de posibles consecuencias. Además, la esfinge sirvió como representación visual de la conexión divina del faraón. Como se creía que el faraón era la encarnación terrenal de la divinidad, la presencia de la esfinge enfatizaba su autoridad y legitimidad a los ojos del pueblo. La esfinge representaba una deidad protectora y servía como guardiana de los espacios sagrados. Desempeñó un papel crucial en la arquitectura del antiguo Egipto como símbolo de poder y autoridad. Los acertijos de la esfinge desafiaron a las personas y pusieron a prueba su sabiduría y valía. Al explorar los aspectos intrigantes de la esfinge, obtenemos una comprensión más profunda de la compleja mitología y creencias del antiguo Egipto. Espero que hayan disfrutado descubriendo estas fascinantes criaturas míticas. No olviden dejar sus comentarios sobre cuál fue su criatura favorita y por qué. Si les gustó el video, pulsen me gusta y suscríbanse para más contenidos emocionantes como este. Hasta la próxima, exploradores del mundo misterioso.